Por eso es que en estos momentos la nación peruana está conformada, sin ser sectaria, ni mucho menos, adelante, por alrededor de 30 millones de mestizos. Habrá 1 millón que se creen gringos, norteamericanos, alemanes, unos 500.000 Nikkei, o sea, descendientes de chinos, nipones, y ahora último 1 millón de venezolanos. ¿Esos venezolanos serán parte de la nación peruana? Sí, porque están compartiendo el mismo espacio geográfico. Son parte de la nación peruana, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, presupuesto es el de Estados Unidos. Ustedes saben que lo más raro encontrar en Estados Unidos es un yanqui puro. Bueno, vamos a ver yanquis puros. ¿Quién sería? Los yanquis puros. Los descendientes de los apaches, ¿no? Porque todo es más pura migración. Los ingleses, los franceses, los alemanes. Estados Unidos es un ejemplo de pura migración. Y en el Perú también ya estamos en algo. ¿Recuerdan la gente Tacna, no? Había al comienzo hindúes, ¿recuerdan cuando había pakistaníes? Coreanos, y últimamente venezolanos, colombianos, etc. Entonces, toda la gente que vive y comparte un mismo espacio geográfico es la nación peruana. La pregunta es, bueno, ¿y quién manda a quién? Pues, que alguien tiene que mandar, ¿no? Si no, ¿qué sería esto? Un caos, ¿no es cierto? Alguien tiene que mandar. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos domina? ¿Quién? El Estado. ¿Y qué cosa es así a grandes rasgos el Estado? ¿Un grupo de qué? El grupo de poder, ya, listo. ¿Qué más? Entidades reguladoras, que así digan bien, así, sigan brotando ideas. Tienen el poder, regulan, ¿qué más hacen? ¿Y quién es ese Estado? ¿Quién lo elige? ¡Qué pequeño detalle!, ¿no? A las finales, el Estado lo elegimos nosotros. ¿Quién lo eligió Castillo? Harina Boluarte, Severacina, aunque ella se ¿cierto? Entonces resulta que como todos nos podemos gobernar, alguien tiene que tomar decisión en representación nuestra. Y esa representación nuestra es el Estado. ¿Quién encabeza el Estado? El presidente. Nuestro país todavía es una república democrática. ¿Por qué? Porque elegimos a nuestros gobernantes. Bien o mal, si es culpa del sistema democrático, es culpa nuestra. Buenas tardes. ¿Qué dice la democracia? ¿Gente o quién está bailando? Entonces resulta que el Estado es nuestro representante. ¿Y para qué lo elegimos? Para que en nuestra representación tome decisiones. Pero esas decisiones, ¿cómo las va a tomar? ¿En base a qué? Así como en los tiempos de David, en base a lo que le da la gana, o en base a algo. ¿En base a qué? A reglas, en base a normas que desde el punto de vista legal se llaman leyes. Entonces, ¿para qué están hechas las leyes? Para ayudarnos a gobernar. El Estado, como les decía, está representado por el presidente, pero como el presidente ni puede ni debe, sería un genio, conoce todos los campos, elige, en el caso de nuestro país, a 18 personas para que lo ayuden a gobernar. Supuestamente un especialista en cada sector. Digo supuestamente, ¿no? Porque recuerda que hay una anticuchera de esto, ¿no? Sin menospreciar a los anticucheros, ¿no? Pero tenía que puede saber esa señora, pero no. ¿Quiénes son esas personas? Los ministros.
Entonces, el día que yo sea presidente, te voy a nombrar ministro de Salud. Listo. Porque aparte de saber, tiene que ser gente de mi confianza, ¿no? Porque yo te estoy delegando prácticamente todas las decisiones en el sector. Y así fue el estilo. Entonces, resulta que de ahí surgen los 18 ministros, que son gente de confianza del presidente. Pero paralelamente a este proceso, nuestro país vive un proceso de descentralización. ¿Qué es lo que quiere hacer el Perú en el futuro? Igual que Estados Unidos, que cada estado sea independiente, tome sus propias decisiones, tenga su propio presupuesto. En Estados Unidos eso se llama cada estado, son 54 estados, 55 estados. Acá lo llamamos ¿qué cosa? Regiones. Entonces acá el Tacna es una región. ¿Cómo se llama la máxima autoridad representante del estado aquí en Tacna? El gobernador, presidente del gobierno regional. Se recae en la persona del señor Luis Torres Rebolledo. Todavía libre aún. No creo que tenga su gestión, pero también creo que hemos elegido. No, pues nosotros lo elegimos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro país tiene esa peculiaridad, que tenemos una autoridad regional. Y ese poder, como son los que ejecutan las cosas, se llama poder ejecutivo. ¿Listo? Ahí está el poder ejecutivo. Y la pregunta es, ¿y qué hace el Congreso? Ahorita, por ejemplo, no ha aparecido ahorita, ¿no? Sino hace varios años ya, hay una serie de delitos derivados del uso de la tecnología, ¿no? Los celulares, las computadoras, se hackean un banco y se roban millones y sin disparar una sola bala se llevan millones. Entran a tu cuenta, sacan 10.000, 20.000 soles y tú ni cuenta te das. Entonces, eso, si yo lo descubro ahora, yo sé que ella ha sido, ¿la podré sancionar algo? Todavía no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que faltaría? Una ley que regule y norme eso. A partir de hoy día, que yo promuevo la ley de cualquier delito cibernético, no sé cómo lo llaman, será penado con pena que sea superior a los 10.000 soles, será penado con pena privativa de libertad de 6 meses. Listo. Ya te. De eso se encarga el legislativo, el Congreso. El Congreso lo que hace son leyes. Es su única función, emitir leyes. Solo que acá en nuestro país que ha derivado en esa cosa que tenemos que se llama Congreso, ¿no? Pues el ministro de Economía pues, les dice en su pelada cara, es un ignorante, ustedes no saben nada, lo menos que pueden hacer ustedes es comprometer los fondos del Estado. El Congreso por decreto no puede decir que aumente el sueldo, ¿no? Así nomás no funciona. ¿Por qué? Está chocando con la plata, vamos a ver dónde sale. Entonces ya tenemos el Poder Ejecutivo a un lado, a la misma altura está el Poder Legislativo. Pues supongamos que entramos en controversia, no se ponen de acuerdo. Ella dice, tú me robas, yo te he visto. Ella dice, no, demuéstrame, pero ya, el celular ya se me cayó. No hay. Y se siguen peleando. Y se denuncian. ¿A dónde van a terminar? ¿Ah? A un juicio. Entonces hay otra instancia dentro del poder que entra a tallar cuando dos personas, dos instituciones no se ponen de acuerdo en una controversia. Y ese es el poder judicial. Y son los tres grandes poderes del Estado: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Ahora entienden un poquito mejor las cosas. Entonces resulta que para poder convivir entre nosotros, como no podemos vivir así libremente porque somos más civilizados que los hombres primitivos, porque los primitivos vivían sin leyes, nosotros, ¿qué cosa tenemos?
cierto tipo de reglas. ¿Para qué? Para que ayuden a regular nuestras conductas, nuestros comportamientos. Las normas, las reglas, que pueden ser reglas, normas, leyes, son principios que se adoptan y son aceptados por la sociedad. Perdón, ¿tú usarías falda? ¿Ah? No, ¿por qué no usarías falda? ¿Alguien te lo prohíbe? Acuérdate que los indios usaban falda, los escoceses usaban falda, los franceses, ¿no? Porque ¿qué te lo prohíbe? ¿Hay una ley o una norma social? Por eso le digo, no todo tiene que ser ley, ¿no? Hay normas sociales que tienen que ser aceptadas por todos. Si todos usáramos falda, no había ningún inconveniente. No sé si ustedes, pero en mi época usábamos zapatos, los hombres usábamos zapatos con tacos, llamábamos acá. A decir, tal cual, y normalazo. Y sin más, el que no tenía eso, pues no estaba a la moda. No creo que a nadie acá se lo vaya a poder usar esos zapatos, ¿no? ¿Por qué? Esa es una norma de tipo social. Es aceptado universalmente por todos. Está aceptado. ¿Y para qué sirve? Como les decía, sirve para dirigir, ajustar la conducta y el comportamiento de los individuos. Estas normas tienen la característica que tienen que ser aceptadas por la sociedad, ¿pero para qué? Para una convivencia en armonía. La convivencia en armonía y el desarrollo en armonía se denomina el bien común. ¿Sí? Esa es la máxima aspiración de un gobernante, lograr el bien común de todos sus administrados, vale decir, de toda la nación. Entonces, estas normas se van a convertir en lo que vamos a llamar un comportamiento aceptado. Y acá ahora entramos ya un poquito más leyendo a la materia. ¿Qué cosa es una norma jurídica? Es una regla, un ordenamiento del comportamiento humano dictado por la autoridad competente, en este caso tiene que ser dictado, emanado por el Poder Legislativo y aprobado por el Poder Ejecutivo, pero ojo, estos tienen la característica que su incumplimiento trae aparejado una sanción. Si yo no cumplo la ley, me pueden sancionar. La sanción puede variar de todo tipo. Obviamente las más graves son pena de cárcel. Hay otras que se llaman reparación civil, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de las normas sociales, que tú te puedes poner la falda y no pasa absolutamente nada, excepto que te van a criticar, te van a parar, te van a sentar, te van a tachar de homosexual y todas esas cosas, pues no pasa nada. En cambio acá no, si tú incumples una norma jurídica, eres susceptible de ser sancionado. ¿Quién te sanciona? El Poder Judicial. Entonces, existen una serie de normas. El Perú es uno de los países que tiene probablemente el marco jurídico más frondoso de Latinoamérica. Es decir, tenemos leyes hasta para todo. Pero también que somos peruanos. ¿Qué decimos? Echa la ley, échala. Ustedes van a Estados Unidos, o si no muy lejos, vayan a Chile, Chile no tiene la mitad de las leyes que tiene el Perú. ¿Y ustedes cuál creen que es un país más ordenado? ¿Chile o Perú? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Ellos cumplen la ley. Acá en el Perú nuestros abogados están especializados en qué? ¿Qué hacer para no cumplir la ley? Para cumplir la ley. ¿Ya? Entonces, estas leyes tienen una característica. Así como te confieren deberes, también se confieren. Y estos derechos son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tus derechos. Por ejemplo, un derecho irrenunciable, derecho a un salario por tu trabajo.
no puede renunciar, es irrenunciable. Porque se imagina si fuera renunciable, ¿qué pasaría en la práctica? ¿Ah? Claro, por engaño, ¿no? Yo te hago mi más, ¿sabes qué quieres la chamba? Lo que hacen los muchachos, ¿no? O sea, ya te va a dar un médico, yo te voy a pagar 20.000, pero 10.000 para ti, 10.000 para mí. Y tú le dices, le decimos de cada país. Por eso los sobrinos son irrenunciables. Hay otro tipo de normas, por ejemplo, las normas religiosas. Las normas religiosas, ¿en qué nivel trabajan? En el nivel moral, ético, todo. Aló. 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 Entonces, las normas trabajan en qué sentido, las normas religiosas. Si tú te comportas bien, te vas a ir. Si te comportas mal, ¿a dónde vas? Infierno. ¿Sí? Esas no son ni premios ni sanciones terrenales, son cosas éticamente que hagas con el nivel que muere. Y así trabajan las normas religiosas. Uno se afilia o no se afilia libremente, se atribuye o no se atribuye a este tipo de cosas. Para diferenciar las normas sociales, ¿no? El mejor ejemplo ya lo hemos visto, ¿no? El uso de la falda, el uso del pelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo soy de la época de 70, 80, junto con los macayos, usaba pelo largo. O sea, largo, hasta largo, normalazo. Y era socialmente aceptado. Ahora, ¿ustedes creen que algún médico se les puede permitir dar más el pelo al hospital? ¿Quién te sanciona? Claro, te sanciona la sociedad. ¿Quién? El paciente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez es mamá acá? ¿O tiene hermanitos menores? Sí. Supongamos que usted, no tiene un hermanito, está convulsionando. Uno sabe que es una convulsión. Uno ya sabe que sí es convulsionar, es de la piedra. Está convulsionando, vas al servicio de emergencia del hospital, a no chocar con mis colegas del pueblo, no vas a calar. Está, ¿cómo te llamas? Fabricio. Fabricio, ¿y tú, el último? Jonathan. Está Fabricio y Jonathan. Sale Fabricio así, bien vestidito, bien apretadito, bien. Está ahí de guardia, de pediatría, y está Jonathan, pues Jonathan bien moderno, a la derecha, el pelo largo, pintor ahí. Con solo verlo, así nomás, te va a preguntar ahí la técnica, ¿qué doctor quiere que lo vea? ¿Con cuál te hace? ¿Con este, verdad? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entró a tallar ahí? Moraleja, el médico no solamente tiene que ser médico, tiene que parecer. Por eso es que se le exige tanto a ustedes. Porque con solo verlos, ustedes ya tienen que marcar. Y esas son normas de tipo social, que en muchos casos se confunden con usos y costumbres. Por ejemplo, ahorita, mejor dicho, sí, bien, digo, a mediodía ustedes van por la calle, todos los chicos en short, las chicas en minifalda y no pasa absolutamente nada. Pero si son unos chicos en pleno julio, agosto, con todo el frío, ¿qué pasaría? Todos lo miran así, ¿no? ¿Por qué? Hay algo que ha variado. ¿Dónde? Dentro de los variados parámetros de la sociedad. Entonces, las normas sociales tienen esa característica, son usos, costumbres que son socialmente aceptadas. Si las incumples, lo máximo que te puede caer es el castigo social, la ley de tierra, etcétera, etcétera, pero no tiene más. Entonces, estas normas son heterónomas. ¿Qué significa? Que tú no las estableces, pues más bien tú las adoptas. ¿Por qué? De la sociedad. El mejor ejemplo de esto es la moda, ¿no? La moda. Todo el mundo quiere estar en la moda. ¿Y la moda quién importa? Y de fuera, ¿no? Alguien encontrado, ¿no? Entonces, estos sistemas también actúan de la mano de la parte ética y moral.
normas morales. Las normas morales tienen una característica. Esta sí parte de tu comportamiento. A ver, yo me acuerdo mucho cuando enseñaba a los alumnos del tercer ciclo, que preguntaba, ¿tú por qué quieres ser médico? ¿Por qué quieres ser médico? Para ayudar a las personas. Para darle calidad de vida a las personas. Calidad de vida. ¿Tú? Y ahora está pensando, ¿ya? Es más honesto. ¿Tú? Para salvar vidas. Salvar vidas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya yo voy a tener un notario la próxima semana. El día que tú te gradúes, tú vas a ayudar a las personas, tú vas a salvar vidas y salvar calidad de vida y no vas a cobrar. ¿Me han dicho? ¿Es lo que me han dicho o no? Ah, ya están pensando. Ahora, ¿por qué quieres ser médico? Estamos honestos. Entre otras cosas. Aparte. ¿Ah? De una u otra manera, ser médico te va a hacer. No te vas a hacer millonario. O si fueras a ser millonario, iría con la mercadilla y con lo que tu puesto y te haces millonario. Eso sí, por lo menos te va a dar que de hambre no te vas a morir. Punto número 1. ¿Cómo va a ser tu estatus? Ahí sí ya no hay quien lo gane, ¿no es cierto? Para creídos no hay más que los médicos, ¿no? Y eso lo destaca a todo el mundo, ¿no? El simple hecho que seas médico y estás en otro estatus profesional. Y ustedes lo notan desde que son alumnos, ¿no? Están en un grupo de amigos, oye, tú que estudias, yo derecho, yo me dicen, lucha, que todo el mundo usted, no es así. Entonces, ser médico, ¿qué da eso? ¿Y eso está mal? No está mal, joven, no está mal. ¿Cuándo estaría mal? Cuando ustedes se dirigen solamente a cobrar. Ahí está. Cuando ya se alejan de la parte moral. Alguien me decía, doctor, ¿y cómo lo pondré yo en la práctica? Fácil, te compadre. De 10 consultas al día, haces 9 cobras y una se las regalas a las más pobres. O sea, ¿cómo te convives con tus parámetros morales, religiosos y éticos? Tengo un problema de salud con mi madre, que todavía vive, gracias a Dios, y me llama un colega. Me llama un colega, y lo voy a decir porque no tiene nada de malo. Un tal doctor Robles, que yo no lo conozco, en el INEM. Así como existe el INEM, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en Arequipa existe el INEM, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, me comenta sobre el problema de mi madre, de un cáncer, me dice, doctor, ya está el procedimiento, proceda con los hijos, no hay ningún problema. Me dice, doctor, se lo voy a hacer, no lo puedo hacer en el hospital, voy a hacer en la clínica, doctor, no hay ningún problema, que me dice, doctor, yo no se preocupe, yo no acostumbro a cobrarle ni a los colegas ni a los familiares directos de los colegas. Mira, ese muchacho, supongo que ese muchacho, ¿no? Tiene seguro un futuro brillante. Porque aparte que buenos negocios hemos buscado, pero fíjense cómo es compatible lo que ustedes buscan, lo que ustedes decían, porque se parte de lo que ustedes buscan. Y yo también me metí con eso también. No está mal. Yo hago algunas cosas desde el punto de vista social, claro. Entonces no son incompatibles mis objetivos personales, sociales, económicos, con mis principios morales. Para nada son incompatibles. Es la forma como compatibilizarlo. Entonces, entrando ya a nuestro sistema jurídico, les decía que el Perú es uno de los países que tiene un marco normativo más amplio en la médica, deriva del sistema romano germánico. Y su ordenamiento jurídico, ¿qué significa ordenamiento jurídico? Que existe una relación, una prioridad de leyes desde arriba, las más importantes, hasta de abajo, las menos. Ese es el ordenamiento. No sé por qué me ahorita viene una ley.
Pero este ordenamiento jurídico, ¿en qué se basa? En primer lugar, al principio de constitucionalidad. O sea, todas nuestras leyes tienen que ser compatibles con la Constitución de la República. La ley de ley. ¿Qué Constitución nos rige? 93. La del 93. ¿Quién la promulgó? La chingada. ¿Se aprende a rogar? Sí. ¿Y por qué no la roga? Recuerdan lo que pasó en Chile, ¿no? Recuerdan lo que pasó en Chile hace 6, 7 años, cuando estaba Pedro Sebastián Piñera, después de esa revolución, esa revolución, ¿era para qué? Para votar a Piñera y cambiar la Constitución. Lo sacaron a Piñera, acabó su periodo, quisieron cambiar la Constitución, eligieron una asamblea constitutiva, cambiaron la Constitución, ¿aprobaron? No. Conclusión, han pasado 10, 20 años y siguen con la misma Constitución. La misma bolita está pasando con la Constitución en el Perú. Antes la Constitución no es mala. ¿Quiénes son los malos? Los que la quitamos. Entonces, ¿cuál es el concepto de ordenamiento jurídico? Ley cuerpo. Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado, en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado con la Constitución del Estado, que se rige como la norma suprema, por las leyes, por las normas jurídicas del Poder Ejecutivo, tales como los reglamentos y otras regulaciones, tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares. Listo. Entonces, como su nombre dice, pone orden a la jerarquía. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, supongamos que te fuera una universidad nacional, yo rector digo, no, ¿qué Constitución? Para mí, a partir de ahora, los alumnos no pueden entrar si no están al día con su Constitución. Listo. ¿Podría hacer eso? Sí puedo hacerlo, pero ¿será legal? ¿Por qué? Porque existe una norma de mayor jerarquía, de mayor peso legal, que dice que tú no puedes privar a un estudiante por falta de pago. No digo yo, esa norma. Y al final, ¿qué dice la Constitución? Toda persona tiene derecho a la educación. Entonces, para eso sirve el ordenamiento jurídico. Entonces, nuestras normas tienen que tener esa jerarquía, tienen que tener la característica de plenitud. Aquí se les dice con la plenitud, que tienen que topar todos los temas. No pueden haber lo que se denominan vacíos legales, que en algunos casos sí existen vacíos legales. Tiene que ser un sistema unitario, pero ojo, dinámico. Obviamente las normas legales de hace 10 años, 20 años son diferentes a las de ahora. ¿Por qué? Porque no lo crean. Todo lo que quiere corre alrededor de la virtualidad a cambiar de escenario totalmente. Antes, por ejemplo, de la pandemia, alguien tenía una idea o sabía que podía trabajar en forma virtual. Hay un montón de gente que ya trabaja desde su casa sentada en su computadora. ¿Cómo? No conozco varios, ¿ah? Y no ganan mal, ¿ah? Ganan bien. Antes, si me ustedes hace 20, 30 años, ¿eso era posible? No. Otra de las razones por las cuales el sistema jurídico tiene que ser dinámico. Tiene que ser coherente y armónico. ¿Para qué? Para que no se produzca la antinomía. La antinomía es cuando existen dos leyes que chocan entre sí. ¿Tan aparecido eso? Sí, como a raíz del sistema de implementación del sistema de Sócrates. O sea, ustedes saben que Tacna alcanza su desarrollo porque en base a qué. Comercio. ¿Ah? Comercio. Al comercio. ¿Qué tipo de comercio? ¿Legal o ilegal? Ilegal, el contrabando. Tacna
es por el contrabando, regular que regular. Entonces hubo que regular eso. Y para eso se creó la zona franca. Porque me dice, bueno, ya con el contrabando tú no pagas nada de impuestos, ahora vas a pagar el 3%. A diferencia del 18% que tenemos nosotros, ¿no? Y se legaliza prácticamente ese tipo de comercio. Pero hasta antes de eso, las leyes eran antinómicas. Vamos a entrar a la jerarquía de las normas. Hubo un señor, este señor es el señor Kelsen. Ese nombre tiene que aprendérselo de memoria. Y esta pirámide que va a venir a continuación también. Eso van a necesitar unas 3 o 4 preguntas en el examen. ¿Por qué? ¿Qué hace este señor? Ordena en forma jerárquica y escalonada las normas jurídicas. Las pone desde un rango inferior hasta un rango superior. La famosa pirámide de Kelsen. ¿Qué es esta? Se basa en 3 niveles: un nivel fundamental, un nivel legal y un nivel sublegal. Acá la de menor peso y acá arriba la de mayor peso. ¿Cuál es la norma jurídica de mayor peso? La Constitución de la República. En este país y en cualquier país es la Constitución de la República. ¿Quiénes le siguen? Las leyes orgánicas y especiales, por decreto ley. ¿Quiénes emanan esto? El Poder Legislativo o el Ejecutivo, dependiendo. Después vienen los reglamentos. Y acá para abajo ya hay otro nivel de normas legales de menor peso. Por ejemplo, las ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, sentencias. Yo les pregunto, un memorándum que emite su director de la escuela, que ustedes los aplican como ley, ¿dónde está la carta? ¿Ahí o acá? Acá tenemos un nivel todavía, pero que la aplican como si estuviera arriba, ¿no? En otras palabras, arriba está la Constitución, tratados, leyes y normas, y acá abajo son todos los actos administrativos, que son las normas que a nosotros nos aplican. La mayoría de las normas que nos aplican en la universidad, en el trabajo, son actos administrativos. Y el tercer nivel. Y acá ya lo tenemos un poquito más detallado. La Constitución, le sigue la ley orgánica, hay leyes ordinarias, decretos legislativos, decretos de urgencia. ¿Recuerdan que hubo durante la pandemia? Durante la pandemia, el Estado, el presidente del Ejecutivo, nombra el estado de emergencia. En el estado de emergencia se suspendieron una serie de derechos que tenían. Y se sacó el Congreso. Aquí no nos cobran nada. ¿En base a qué? ¿Ah? Él salía cada 10 días, cada 15 días y dictaba un decreto de este decreto de urgencia, tenía la fuerza de ley y lo dictaba el Ejecutivo. Pero como su nombre lo indica, solamente es en casos de urgencia, en casos de emergencia. Después de abajo le siguen los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, viceministeriales, resoluciones directorales generales, acá todavía estamos hablando de ministerios, ¿sabes? Aquí en Tacna lo máximo que podemos emitir son estas resoluciones directorales. ¿Qué?
el director regional de salud, el director regional de educación, el director de minas, etc. La máxima norma que se puede sacar. Aquí está. Bueno, sobre la Constitución, no se preocupe, lo vamos a pasar rápido esto porque está ganando la hora. Va a haber una clase exclusivamente de la Constitución, no se preocupen. Los tratados. ¿Qué son los tratados internacionales? Son acuerdos suscritos entre los países miembros. Son las únicas normas legales que podrían estar por encima de una Constitución. ¿Qué tratado internacional ahorita, por ejemplo, está en cuestionamiento? El Tratado de San José, ¿no? Que, por ejemplo, entre otras cosas, el Tratado de San José le prohíbe a sus países miembros aplicar la pena de muerte. Para muchos legisladores, y yo me incluyo, debería estar la pena de muerte. ¿Qué pena se merece pues, un criminal que mataba a 20 personas, de las 20 personas, 5 mujeres y 5 niños? Pena perpetua, o sea, que por vida lo vamos a mantener nosotros con nuestros impuestos. Es premiarlo, ¿no? Yo trabajo para comer, es nada. Entonces, esos tratados sí están por encima de la Constitución, pero ojo, no se pueden aplicar de manera directa dentro de un país. Tienen que aplicarse ¿cómo? Primero lo incluye el acuerdo lo incluye en la Constitución y después en las demás. Se tiene que ver primero una promulgación. Los otros ejemplos son los tratados de comercio. Esas son las características de los tratados internacionales. ¿Qué cosa es una ley? Específicamente, esa es una norma de derecho aprobada, dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública conforme a los procedimientos establecidos. Una ley normalmente la promulga, la emite, la aprueba el Congreso, la pasa el Ejecutivo, el presidente la revisa y si no la observa, la promulga. Si la observa y dice no, que no estoy de acuerdo con esto, se la deroga. Y ahí empieza el juego de poder entre el Ejecutivo y el Ejecutivo. Después de la Constitución son las máximas normas que tenemos. Las leyes tienen algunos elementos, algunas características. Existen leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones legislativas, decretos legislativos, decreto de urgencia, decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, resolución viceministerial, resoluciones electorales. Muy bien, jóvenes. Esta es la clase introductoria. Apréndanse bien esa jerarquía porque eso se trata todo el curso. En el desarrollo del curso vamos a empezar a tocar de arriba hacia abajo. Si les digo que encima de la Constitución existen los tratados internacionales, ¿qué estará por encima de la Constitución? ¿Y qué es lo que rige a la mayoría de las constituciones en el mundo? Es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es el tratado internacional de mayor peso. En este tratado, en esta declaración, dice, por ejemplo, que el hombre es independiente y que la razón de ser del Estado, no solamente del Estado, sino cualquier Estado, ¿qué cosa es? El ciudadano. Entonces, vamos a empezar a revisar desde la Declaración Universal y vamos a aterrizar con varias leyes que tienen que ver con el ejercicio. Ustedes saben que hasta hace poco nosotros trabajábamos más o menos tranquilamente, ¿no? Ahora no, pues. Ustedes han ido al servicio de emergencia. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos atienden a la seguridad?
nos dicen de hasta de aquí nos vamos a morir. Entre otras cosas te dicen que te da la cara que gracias a mí comes, o plata te paga. ¿Sí nos dicen? Ha habido casos que había noticia. Entonces, ante todas esas eventualidades, es necesario que nosotros como médicos sepamos bien nuestros derechos, nuestras obligaciones, conozcamos aquellas leyes que van a involucrar la salud de las personas. Eso es lo que vamos a ver durante todo el curso. ¿Y por qué la identidad doctórico y tributación? Cuando les comentaba que por qué estudian medicina, pero disculpan, a las finales decíamos que el Estado es el que se encarga de gobernarnos, pero tomen la vida puesta, profesor. ¿Y con qué plata lo hacen? Con la plata de nosotros. ¿Y esa plata cómo nosotros hacemos llegar al Estado? ¿A través de qué? Y nuestro país tiene un sistema tributario que, entre otras cosas, aplica el principio de proporcionalidad, que significa que entre más ganas, más impuestos pagas. No sé cuánto sea, pero más o menos ahorita, si ustedes ganan menos de 60.000 soles al año, no pagan ni un solo sol de impuestos. El impuesto es que se paga generalmente los asalariados de la quinta categoría. Existen 5 categorías de impuestos. ¿Pero qué es lo que le pasa al médico? Pero lo bueno, ¿no? Si está de manera directa con sus ingresos, ha habido, ahora unos 5 o 6 años, ¿no?, que nos aplicaron la idea así, y muchos colegas cobraron en el mes de diciembre, cuando tenían más necesidades, censo. ¿Por qué? Se aplicaron todos los impuestos amigos y por favor, porque la aplicaron el último. Entonces resulta que los médicos, por nuestro nivel de ingresos, somos probablemente los profesionales que nos vemos más afectados. Existen colegas que pagan 40.000, 50.000 soles y lo van a pagar ahorita, ya el próximo mes, en abril, de impuesto a la renta. Créeme que de sacar 40.000 de tu cuenta a la SUNAT sin hacer una ahí, pues no sería, no es necesario que también nosotros sepamos cuánto debemos pagar, cuánto debemos pagar. No se sientan mal, ¿ah? En Estados Unidos ustedes saben que el médico trabaja para, entre otras cosas, para 2 cosas, ¿no?, así fundamentales: pagar sus impuestos y sus seguros de ejercicio profesional. Es el equivalente al SOAT médico, o sea, el seguro contra malas praxis. En Estados Unidos, una demanda por un paciente mal operado, si eres culpable, no te bajes de 1 millón, 2 millones. $. Si el paciente muere, estás hablando de 4 o 5 millones. ¿De dónde? Entonces, para evitar esas cosas, tú preferible pagas todos los meses tu seguro contra la mala praxis. Si perdiste ya, seguro. Pues usted digo, el médico, gran parte de sus ingresos es para pagar impuestos, para pagar ese seguro contra la mala praxis. Aquí en el Perú todavía no estamos en el seguro de mala praxis, pero sí ya con los impuestos nos sacan menos. Por eso es que la última clase tiene que ver con lo que es tributación, y esa es la razón de ser el curso. Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Un favor, díganme un recado. Ustedes